continuar con el estudio de la Haftará correspondiente a la parashá que estudiamos esta semana, que como ya saben estamos tratando de aprendernos los nombres. Entonces ya nos hemos aprendido los nombres hasta concluir con el libro de Baikra, y vamos a comenzar entonces con esta primera porción. ¿Todos se aprendieron el nombre de la porción? ¿Sí? ¿Cuál fue? Bamidbar. Bamidbar, ¿qué significa? En el desierto. Bueno, ya llevan una entonces, una palomita. La próxima semana les voy a preguntar la 1 y la 2 y así nos vamos a ir. ¿Ok? Y ya se lo saben también, muy bien. Ya van adelantados. Bueno, Bamidbar. Que entre los temas principales que encontramos en esta porción se encuentran, ¿cuáles? ¿Quién nos los quiere decir? ¿De qué trató la parashá en temas? De los censos. Ok, el censo, la organización, el cómo iban a estar distribuidos, La formación del ejército. la formación del ejército, ok, muy bien. Los levitas. Las tareas de los levitas. Ok. Sí, cómo se iban a designar las actividades, muy bien. Bueno, la conclusión de esta porción que vamos a estudiar hoy la vamos a encontrar en el libro del profeta Oseas, capítulo 1, versículo 10. Y hasta el capítulo número 2, versículo 20. Oseas capítulo 1, versículo 10 y hasta el capítulo número 2, versículo 20. Y bueno, vamos a recordar un poquito del contexto del libro de Oseas. ¿Quién nos quiere hablar acerca de este profeta? ¿Quién fue Oseas? ¿Cuándo profetizó? ¿A quién profetizó? ¿Qué sabemos acerca de él? A ver, levante su mano y compártanos algo. ¿Ve? Por allá atrás. Ok, llamado profeta menor. No, y se les llama así ¿por qué? Mayores y menores. ¿Se recuerdan? Por los capítulos que no tienen. Sí, por los capítulos que, o sea, el tamaño de la profecía que encontramos en la escritura. No por ello, ni nada, es por la profecía escrita que hay. ¿Ok? ¿Qué más sabemos acerca de Oseas? Ok. ¿Qué más? ¿Hijo de quién? Ok, de Beri. ¿Y quién Ok. es Beri? Sí, ¿qué dice, hermana? El propósito es mostrar los pecados del pueblo y el amor de Dios. Ok, bueno, ahí está otro dato acerca de su profecía. ¿Qué más? ¿A quiénes les profetizó y en qué tiempo de la historia de Israel? Dirige su profecía ¿a qué casa? Israel. Al reino del norte. ¿Él a qué reino pertenecía? Judá. ¿A Judá? No. Ok, ¿y en qué tiempo profetizó de la historia de Israel? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el contexto histórico? En el contexto del sermón había un caos. Ok, había un caos. Ok. ¿Quiénes reinaban en ese entonces? Ya les voy a traer la tarea que les había dicho. Para no estar tan perdidos. En 760 antes de Yeshua.
Ok, Terminó en 720, o sea, fueron 40 años de su ministerio. ok. Sí, Y fue profeta en los últimos reinados de los últimos 6 reyes de Israel. ok, muy bien. Bueno, obviamente sabemos que el reino se había dividido, reino del norte, reino del sur, y por ejemplo, habíamos estado viendo mucho, por ejemplo, a Jeremías en las últimas semanas, y ahí sí decíamos, bueno, él profetizaba cuando estaban a punto de ser llevados al exilio, y ya más o menos conocemos en qué parte de la historia. Bueno, acá vemos que en el caso del profeta Oseas, él dirige su profecía al reino del norte, también cuando, pues, pero cuando el reino estaba a punto también de ser destruido, pero el reino del norte, no casa de Judá. ¿Ok? ¿Algo más acerca de Oseas? Pues que 40 años después de que él inició pues, su profecía, Asiria llegó por ellos a exiliar. Ok. Muy bien, entonces aquí estamos hablando de los asirios, veníamos hablando pero de Babilonia, entonces les digo, todo esto hay que tratar de entenderlo un poquito mejor, como que tener más claras las partes de la historia de Israel, y pues bueno, ahí vamos a ir aprendiendo un poco más. Bueno, entonces ya dijimos, dirige su profecía a casa de Israel años antes de que fueran tomados por el ejército asirio. Entonces son así como que las últimas advertencias para casa de Israel. Como decía hace rato la hermana, pues como todos los profetas, condenaban los pecados que habían sido cometidos y eran pues un llamado al arrepentimiento. Y Oseas tiene una particularidad, que es que el Eterno le ordenó profetizar a través de ciertos actos o acciones aquí en el mundo físico que dieran una enseñanza. Y algo que sabemos acerca de Oseas que el Eterno le mandó a hacer fue ¿qué, hermanos? ¿Recuerdan? Casarse, ajá. ¿Con quién? Con una mujer prostituta, y no solo casarse, sino también engendrar hijos, así es. Hijos de prostitución. Así es, y con todo esto había una enseñanza detrás. Maestra, Ajá. quería decir que ahorita hablando en contexto, me acordé que yo vi una serie de Oseas. Ah, Y ok. me acuerdo que cuando él les predicaba a sus compañeros, nadie le creía porque estaba todo como que muy bien. Sí. O sea, como que había mucha paz, Ajá. tranquilidad, todos muy contentos, y nadie le creía. Creían que también estaba medio furias. Sí, era una época próspera, digamos, en el reino del norte. O sea, gozaban cierta prosperidad, posición económica, o sea, estaban bien aparentemente en cuanto a esos aspectos de economía y todo, pero obviamente en la parte espiritual, en la parte moral, pues iban en decadencia. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Y bueno, decíamos, el Eterno ordenó a Oseas tomar una mujer, engendrar hijos, y todo lo que Oseas iba a enseñarles está dentro de la figura del matrimonio, aplicado a la relación del Eterno con su pueblo. Entonces, en los primeros versículos es donde estamos en el capítulo número 1, pero en el contexto inmediato, nosotros vamos a empezar en el 10, pues vemos lo que el Eterno le llama a Oseas a hacer, que lo hace y todo. Y en el en el verso número 10 dice, bueno, ¿quién no lo quiere leer? El verso 10. Amén. Ajá. De todos modos, el pueblo de Israel será en números tanto como los granos de arena en el mar, que no pueden ser medidos ni contados. Así que el tiempo vendrá cuando en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, será dicho a ellos, ustedes son los hijos de Elohim y bien. Ok, dice, de todos modos, dice hermana su versión, al principio, ¿verdad? Sí, de todos modos. De todos modos, ok. Entonces ahí nos manda a una conexión inmediata con el verso anterior. Y es que en el verso anterior, que no forma parte de la porción, el Eterno dice que iba a tener Oseas y su esposa
un hijo y le iban a llamar Lo-Ami, que significa no son mi pueblo, y que pues de esta manera el Eterno estaba como diciéndole al pueblo de Israel, ustedes ya no son mi pueblo. Pero luego esto no termina aquí. En el verso número 10 vemos una promesa de redención y de restauración, y por eso dice, de todos modos Israel volvería a ser el pueblo de Dios. Y es precisamente en este versículo, hermanos, donde los sabios judíos dicen que se conecta con la parashá que estudiamos. ¿Por qué creen? En el verso número 10 dicen que está la conexión. ¿Cuál será la palabra clave ahí con la que podemos conectar con la porción que estudiamos esta semana? ¿Alguna palabrita que les llame la atención? A ver, por allá atrás. A ver, Belita, ¿quiere participar? Con todo. Ok, de todos modos o con todo, o a pesar de todo lo que se ha dicho en los versos anteriores. Ajá. Sin embargo, dice. Sin embargo, ok, bueno, así comienza, pero La palabra arena. arena, En esta versión, arena. arena, ok, esa es la que Yo la conectaría con Bamidbar, el desierto. Ah, muy bien. ¿Ya vieron, hermanos? Arena y conectándolo con el desierto. Ok, muy bien. Esa no, yo no lo había pensado. A ver, ¿alguien más? Aquí dice arena del mar. Arena del mar, ok. ¿Alguien más? ¿Qué palabra por ahí? A ver, vamos a leer en otra versión, a ver si logramos identificar. A ver, hermana María Félix, léanos el versículo 10. Dice, el número de los del pueblo de Israel serán como las arenas del mar, que no se puede medir ni contar, y en lugar de que se les diga, ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos del Elohim vivo. Ok. Yo digo que, ándale, de los contados, te iba a decir el número que contamos. Ok, sí, se relaciona por donde dice el número de los hijos de Israel. Número. ¿Y qué vemos en este libro? Pues números, ¿verdad? Números, tan es así que, pues así es llamado, ¿no? Al español. ¿Cómo se llama este libro? Números. Y allá sí aparecen los números, ¿verdad? Y muy específico, de la familia de tal, tantos, y de la familia de tal, tantos, y así. Todo muy específico. Y aquí, a diferencia de ese censo, que pues tenía el propósito de dar un número final, aquí el número que se nos da es, ¿cuál? ¿Cuántos son los hijos de Israel? No se pueden contar. Dice que como la arena Infinito. del mar. Así es. Dice, el número de los hijos de Israel no será medido ni contado. Y tan es así que vi que algunos toman este verso como un mandamiento y no cuentan, por ejemplo, cuando están en una sinagoga no los cuentan cuántos son, o algunas prácticas para recordar de alguna manera, pues, el tema del tamaño de los descendientes de Israel. Y en este versículo también, hermanos, vemos encerrada una promesa y el cumplimiento de la misma. Entonces, si conectamos con otro pasaje de la Escritura, como hace rato que conectábamos todas las partes de la historia, esta frase de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿pueden conectarla con algún otro pasaje? ¿A dónde los lleva inmediatamente? Con Abraham. Con Abraham. Así es. Y siempre es bueno el recordar que aunque aquí estamos con el profeta Oseas, mucho tiempo después, con un reino dividido, ahí las conexiones aparecen para recordarnos que el Eterno es fiel y que todo lo que Él había prometido y su plan
de redención para la humanidad a través de Israel, pues finalmente cada una de esas promesas van a ser cumplidas. Entonces aquí vemos que el número de los hijos de Israel creció de tal manera como la arena del mar, así como le fue prometido al patriarca Abraham, y no será medido ni contado. Y que a pesar de todo lo que el ser humano hace, de que la humanidad genere caos, como veíamos hace rato, pues el Eterno vuelve a empezar y entonces dice, aunque ustedes fueron llamados, pues que ya no iban a ser mi pueblo, dice que en ese lugar, en ese mismo lugar donde se les dijo que no sería mi pueblo, ustedes serán mi pueblo. Y será dicho sobre ellos que son hijos de un Dios vivo. Todo eso encontramos en este verso número 10. La conexión con la parashá, la conexión con el patriarca Abraham y una promesa de redención que está reservada para qué tiempo, hermanos. ¿Cuándo creen que será cumplido esto que vemos aquí? ¿O será que ya se cumplió el que el pueblo de Israel sea redimido y sean llamados pueblo nuevamente? ¿Será algo que aún está por cumplirse o a qué tiempo creen que se refiera? El verso número 2 dice, se juntarán los hijos de Judá y los hijos de Israel unidos y pondrán sobre ellos un solo jefe. ¿Esta profecía creen que ya se cumplió o que aún está pendiente por cumplirse? Cuando venga el Mesías, que se unirán las dos casas. Ok, entonces vemos que las promesas del Eterno no se cumplen de manera inmediata. Podríamos decir, se cumplió ya la parte de que el pueblo de Israel se multiplicara en tal manera que pues hoy en día son incontables los hijos de Israel, entre los cuales nosotros somos parte. Pero la parte que aún está por cumplirse es el tema de que se unan, de que nos unamos. Y veía algo así, un comentario que decía algo así como que el pueblo de Israel sí somos como los granos de la arena del mar, pero aún estamos esparcidos. Digamos, vamos a pensar que todos nosotros somos un granito, pero aún no somos como la arena, porque para que seamos arena tendríamos que estar todos esos granitos juntos. Y ahorita pues los hijos de Israel, hay un granito por allá, un granito por acá y un granito en todos los rincones de la tierra. Entonces sí somos muchos, incontables, pero no somos como arena todavía porque no hay todavía esa unidad y esa restauración completa. ¿Sí? Es que de hecho una cosa curiosa ahorita hablando de la arena del mar es que hace unos meses platicando con unos amigos sobre el tema de recordando la pandemia y las crisis que hubo en su momento, alguien habló sobre el tema de la crisis de los automóviles, porque crisis de los cristales, porque estaban comentando de que ya no había material para seguir haciendo cristal o para seguir usando vidrio, porque mucho de esto se fue para la industria automotriz. Y pues yo muy fácilmente e ignorantemente dije, porque sé que la arena es para crear cristales y vidrios. Y digo, pues ¿por qué no agarran arena de un desierto? Porque es más vasto. Y uno me dio la corrección de que, pues no, porque sí, sería bien sencillo, pero la arena de los desiertos no tiene las propiedades que sí tiene la arena del mar. Bueno, no tanto del mar, pero sí hay ciertas propiedades que tiene la arena del mar u otras más específicas. O sea, lo que significa que aunque un desierto sea gigantesco y lleno de arena, es que esa arena, lo pondré así, o sea, esa arena no es viva. O sea, esa arena no sirve. Más sin embargo, la arena del mar, aunque sí es mucha, pero si los comparamos con un desierto en una zona costera, es más la de desierto que nuestra playa más cercana. Entonces sí son grandes, o sea, los grandes de arena del mar sí son bastantillos, pero el enfoque creo que yo le quiero dar es que la arena del mar está viva, o sea, sí tiene ciertas propiedades que la arena del desierto no la tiene. Muy bien. Y aprovechando este comentario que así van,
dentro del juicio que estamos viendo en estos versículos, el Eterno le dice a Israel que lo va a convertir o que lo va a hacer o toma la figura precisamente de el verso número 5. Verso número 5. Hay varias figuras ahí para hablar acerca del juicio del Eterno. Dice, por si la perdón, 5 no, es que esta versión es diferente. Sería el 15, quizá. Porque empezamos en el 10, ¿verdad? 15 no hay. Es que el texto hebreo es diferente. Sí, el texto hebreo es diferente. Hay 11. A ver, pásense al 2. ¿Dónde termina el 1? En el 11. En el 11, ok. Entonces dice, por si la desvestiré dejándola desnuda. ¿Qué versículo es? Ese es en el 2 2. qué? Oseas, hermana Ketita. Oseas 1, 10 al 2, 20. Me imagino que sí, ajá. No sea que yo la despose y desnude. Ajá. Y la dejaré desnuda. La haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate en desierto. Ok, entonces ahí hay otra conexión con la porción que hemos estudiado y con lo que nos comentaba ahorita Iván, el tema de que es de estar en un desierto o de ser como un desierto. Entonces Israel fue llamado a ser incontable como la arena del mar, y pues me llamaba mucho la atención lo que dice Iván, que la arena del mar es como una arena viva, pero la arena del desierto es tierra árida, seca y sin vida. Entonces el castigo para Israel fue pasar de ser como la arena del mar a una tierra árida y seca como el desierto. Entonces todas estas figuras que el Eterno utiliza pues nos enseñan mucho. El tema del desierto pues sabemos que nos habla de dificultad, de soledad, de carencia, todo lo que es figura del desierto, y pues así se convertiría el pueblo de Israel. El desierto también puede ser utilizado como una figura de la vida misma, de todos nosotros, lo que tenemos que atravesar un desierto, y en esa vida pues siempre va a haber dificultades y problemas. Entonces también se utiliza el desierto como una figura de nuestra vida. De nada, hermana. Y sabemos que el desierto es símbolo también de castigo y de juicio, porque ¿qué fue lo que pasó en su momento con el pueblo de Israel por su desobediencia? Pues tuvieron que estar en el desierto, ¿cuántos años? 40 años, ¿verdad? Se extendió el tiempo que ellos tenían que estar ahí, se extendió muchos años más. Entonces el desierto siempre es símbolo de algo, pues, no positivo, ¿verdad? Y pues el pueblo de Israel tendría que atravesar, o tuvo que atravesar este juicio, de ser como una tierra árida, dice, y la mataré de sed. Entonces esto habla de que pues el Eterno los iba a limitar de ciertas cosas esenciales. ¿A qué creen que se pueda referir esto de matarla de sed? Pues espiritualmente, Pues la palabra. El Eterno sabemos que en un punto de la historia se mantuvo callado por cientos de años. Y pues aquí vemos que esto ya había sido profetizado. Entonces, de una manera espiritual, ellos no iban a estar siendo nutridos, alimentados de la palabra del Eterno, que es lo que, pues, es eso, es como agua viva, ¿no? La palabra del Eterno. Y pues, ¿qué tiene el desierto? ¿Qué lo caracteriza? Que no hay agua. Entonces, así iban a pasar a ser el pueblo de Israel, sin ese alimento espiritual, sin la palabra del Eterno,
todas esas cosas que no habían sido valoradas en su momento. Y el Eterno aquí se los dice. Déjeme buscar el versículo. Dice, porque ella no había sabido que yo le había dado el cereal. ¿Qué versículo es? Más adelantito. Allí voy a ver. Ella no se dio cuenta de eso. Ajá, el verso número 10, 2:10. ¿Qué dice? 8. 2:8. Ok. Ella no se dio cuenta de esto, que era yo quien le daba el grano nuevo, y el vino y el aceite. Era yo quien le multiplicaba la plata y el oro que usaba para Baal. Ok, entonces fíjense, aquí el Eterno dice que los va a limitar de algo esencial, del agua. Que pues todos sabemos que pues los seres humanos no podemos estar sin tomar agua. Menos ahorita con estos calores. Imagínense pasar 2, 3 días, una semana sin tomar agua. Pues quién podría, ¿no? Y los va a limitar de lo más esencial, porque el versículo número 8 dice que el Eterno les había dado, ¿qué, hermanos? ¿De qué les proveía? Trigo, Vino, aceite y aún dinero, o sea, plata y oro. Todo eso dice el Eterno que Él se los dio. Y vamos a pensar en eso. Si el agua es símbolo de la palabra de Dios, pues vamos a pensar que todo esto es lo que llamamos añadidura. Todas esas cosas que el Eterno les podía ofrecer, los vistió, les daba alimento, les daba buena salud, les dio riquezas, bienes. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? El mismo versículo no lo dice. lo usaban para hacer Baal. Así es. Todos los recursos que el Eterno les otorgaba, ellos lo utilizaron para ofrecérselos a sus dioses. Imagínense que el Eterno les daba la plata y ellos lo convertían en dioses. Que el Eterno les daba provisión y alimento y ellos lo ofrendaban a sus dioses. ¿Qué les parece esto, hermanos? Es algo muy injusto lo que el pueblo de Israel hacía. Pero nosotros muchas veces no somos diferentes y no valoramos todo lo que el Eterno nos da y desperdiciamos todas esas cosas buenas, nuestra salud, nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, todo lo que el Eterno nos da, nuestra familia, y las entregamos o las utilizamos para cosas vanas y no para darle la gloria y la honra ni para beneficio del reino de Dios, que es pues por el propósito con el que nos lo da. Porque el Eterno nos da todo esto, nos da buena salud, pues para que podamos servirle. Y cuando nosotros desperdiciamos todos estos dones, talentos, recursos, pues de alguna manera esto es algo injusto delante de los hijos del Eterno. Entonces esto fue lo que el pueblo hizo y es por eso que vino el juicio, porque como decíamos, el profeta Oseas utiliza la figura del matrimonio, pero también la del divorcio, la de la infidelidad, y llama al pueblo de Israel pues un pueblo infiel, que no honró a su esposo, a su marido, sino que se fue tras sus amantes, como vemos aquí, es decir, tras otros dioses y otros ídolos. Y aunque nosotros siempre decimos, seguramente aquí nadie tiene una estatua en su casa, bueno, eso creo yo, ni nadie a quien se postre y le rece, pues sí hay muchas otras cosas que se convierten en nuestros ídolos y que roban nuestro tiempo, nuestros recursos, del lugar que le pertenece al Todopoderoso. Entonces, pues atentos con esto, con este pecado, con la ingratitud y que nos puede llevar hasta la infidelidad. Entonces, pues es por eso que el Eterno los confronta, porque no supieron aprovechar y agradecer todo lo que Él les daba. Entonces, eso los va a llevar hasta este punto donde van a estar hambrientos y sedientos de la palabra de Dios
por no haber valorado todo lo que tuvieron en su momento. Y pues bueno, aquí vemos que este fue el pecado de Israel. Varios versículos hablan precisamente de la infidelidad, de lo que ellos hicieron al irse tras sus amantes. Y vamos en el versículo, es que ya me confundí con esta versión, yo aquí voy en el 14, ustedes van en el 2, ¿qué? 8, ¿verdad? Ese sí, el 8. Ese era el 8. No sabía que estaba tan diferente. A ver, permítame. Entonces, si ese es el 8. ¿No quiere que te prestas? Sí, por favor. Muy bien, pero bueno, como decíamos, a pesar de todo esto y del por qué vino el juicio, en el verso número 16 vemos nuevamente una promesa de restauración. Y dice, sucederá en aquel día, declara Yahweh, que me llamarás ¿cómo? Sí, mi esposo. Mi esposo. Así es. ¿Y no me llamarás más? Vale. Ok, que creo que este versículo ha sido uno de los más malinterpretados. Bueno, yo así lo veo ahora porque dicen que no podemos decirle Señora a Dios o algo así y toman como esta doctrina. ¿Pero alguien sabe realmente a lo que se refiere? Es el que sigue, que quitaré de su boca los nombres de los Baales, Ajá. y sus nombres nunca más serán mencionados sino con desprecio. Así es. Pues aquí habla obviamente de una restauración del pueblo de Israel, donde iban a ser eliminados esos ídolos y iban a adorar solamente a Elohim, pero también habla de un cumplimiento de este compromiso, porque de alguna manera nosotros ahorita estamos como en esa parte, si lo viéramos así, que del compromiso, que estamos comprometidos pero aún no llega el día de la boda. Entonces esto habla del día de la boda. Obviamente de cuando, por ejemplo, si lo aplicamos a los tiempos modernos, pues a las mujeres desde que le dan su anillo de compromiso, pues ya pasan a otra etapa, ¿no? Ya están comprometidas, reservadas, apartadas para quien va a ser su esposo una vez que se lleve a cabo la boda. Entonces, visto de esta forma, nosotros de alguna manera estamos como con anillo de compromiso. Tenemos que comportarnos así, ¿verdad? Como apartados, reservados, como una mujer que está próxima a contraer nupcias, pero la boda aún no se lleva a cabo. Todavía nos pueden cancelar la boda, ¿no? Entonces, aquí habla de ese cierre del día en que la boda pues será completada, de que pues el pacto será renovado. Dice, en aquel día estableceré un pacto con ellos. Y dice el verso 19, te desposaré conmigo, ¿para cuándo, hermanos? Para siempre. Para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, Y juicio, rectitud, amor y compasión. misericordia, Compasión. compasión. Y el verso 20 dice, Con fidelidad, Fidelidad. entonces serás devota a Yahweh. entonces serás devota a Yahweh, dice. Ujú. Acá dice, entonces conocerás a Yahweh. Entonces llegarás a conocer al Eterno. Entonces llegarás a conocer el Eterno. Entonces, pues nos habla, hermanos, todo este capítulo nos habla acerca de la infidelidad y los errores que ha cometido el pueblo de Israel y que aún a veces seguimos cometiendo nosotros. Nos recuerda el compromiso que tenemos con el Eterno y en lo que debemos de perseverar para poder llegar a ese día y poder formar parte de la novia. Pues obviamente las bases de esta boda y de este compromiso, como vemos ahí, son la justicia, la bondad, la fidelidad, la misericordia. Dice el Eterno que estas son las bases del compromiso, porque sabemos y reconocemos que Él ya es
fiel, justo, bondadoso, misericordioso, compasivo, pero también la novia tiene que comprometerse bajo los mismos principios. Entonces, cada vez que usted realiza un acto de justicia, un acto de bondad, un acto de misericordia, de amor, cada vez que usted obedece la Torá y los mandamientos que Dios le ha dado, pues es una forma de estar más cerca de ese compromiso, más cerca de ser la novia y de poder pues llegar a este día, el día que anhelamos, donde el Eterno va a casarse con nosotros, a tomarnos como esposa para siempre. Aquí ya no se va a romper el compromiso, sino que va a ser un compromiso eterno. El Eterno cumple con su parte, pero nosotros también tenemos que cumplir con la nuestra, porque fuimos nosotros quien fallamos al compromiso, fuimos nosotros quienes lo rompimos y quienes todos los días cuando cometemos estas faltas que hemos dicho, cuando desobedecemos los mandamientos, fallamos a ese compromiso. Entonces, una manera de estar más cerca de ese día, más cerca de ser la novia, pues es el obedecer los mandamientos. Y siempre que usted falle en algo, pues piense que es como que se está alejando más y más de ese día que tanto anhelamos, de ese día de la boda. Y así es como cierra pues nuestra Haftará, así es como concluye, como cada semana, recordándonos en las cosas que tenemos que perseverar y las cuales pues tenemos que cambiar y mejorar. No sé si alguien tenga algún comentario o algo que quiera agregar antes de finalizar. ¿Algo que quiera agregar? ¿Algún dato? ¿Algo que hayan visto? ¿Comentario? ¿Pregunta para que la responda el pastor? Nada más veía en el capítulo 1, antes de que empiece la Haftará, hace mención del ejército de Israel. Si el Eterno dice que va a terminar con el poderío militar de Israel por causa de como un comportamiento pues negativo, y ahí pues, yo veía otra conexión, porque en la Parashá pues se habla de la formación del ejército de Israel, y acá en el contexto habla de que el Eterno dice: voy a acabar con tu poderío militar, no lo has usado de manera correcta. Y está hablando al pueblo del norte, lo conectaba ahí con el ejército. Y lo otro, cuando le dice que en ese lugar donde se le dijo que ya no sería su pueblo, ahí sería restaurado, y estaba viendo sobre el lugar, o sea, de qué lugar habla, y se refiere al Valle de Jezreel. El Valle de Jezreel históricamente pues es un lugar muy importante en lo material, se puede decir, en lo estratégico, pero también en lo espiritual, ¿verdad? Entonces el Valle de Jezreel, de hecho, se considera que ahí va a ser la batalla de Armagedón. Pero ahí en Oseas, el Valle de Israel es mencionado como el lugar donde el Eterno va a restaurar a Israel, como el lugar donde las dos casas volverán a ser una sola. En el Haftará es lo que dice. Entonces se me hace bien interesante, porque si lo llevamos al Apocalipsis, pues todo parece indicar que luego de la batalla de Armagedón se va a llevar a cabo el cumplimiento de esta profecía, como una ceremonia donde Israel vuelve a ser un solo pueblo en ese lugar, en el Valle de Israel. Israel significa siembra de Dios, el Eterno está sembrando ahí otra vez al pueblo para que vuelva a ser uno. Sí, hay muchos comentarios acerca del Valle de Jezreel y la importancia que tiene, muchos estudios que vi por ahí. Yo ya no tuve oportunidad de leerlos, pero sí, es un lugar importante. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, y pues... Nada más había leído, había escuchado las curiosidades que se lee este pasaje de Oseas antes de Shavuot, para recordar que, ahorita la relación del matrimonio, ¿verdad? Para estar conscientes que vamos a Shavuot, recordando que hay el pueblo y Hashem se unieron como esposa. Sí, recuerden, el compromiso y lo que nos une pues fue
pues ese pacto de obediencia a la palabra de Dios. Entonces por eso yo decía, cada vez que pues cumplimos, que obedecemos, pues nos acercamos más a ese cumplimiento donde se renovará ese pacto, ¿no? Nos acercamos más hacia, de alguna manera es como si estuviéramos contribuyendo a los preparativos de la boda, digámoslo así, ¿no? Tenemos una boda futura donde vamos a ser unificadas ambas casas, y para una boda que hay que hacer, pues preparativos, entonces para que todo esté listo. ¿Y cómo es que nosotros contribuimos a eso? Pues a través de nuestra obediencia. Y cuando desobedecemos, pues todo lo contrario. Entonces, pues esa es la enseñanza que nos llevamos, hermanos, cercanos a Shavuot. Sí, esta es una lectura que pues está cercana a esa fiesta, porque tiene pues una conexión. Lo que tenemos que hacer en estos días pues es reflexionar acerca de nuestro compromiso, de nuestro pacto. Nosotros también renovamos ese pacto de manera individual todos los días, y sobre todo el darnos cuenta de todo lo que el Eterno nos provee, de todo lo que el Eterno a lo mejor en algún momento nos dio y luego nos es quitado como castigo, como juicio. Y cuando el Eterno vuelve a obrar y a entregarnos todas estas cosas, pues hay que valorarlo antes de que venga juicio nuevamente. Entonces pues tratemos de aprovechar todo lo que el Eterno nos ha dado de la mejor manera. Dice el boletín, al final recobraremos el sentido y regresaremos a Dios, y nos daremos cuenta de que todo lo que alguna vez tuvimos provino realmente de Él. Entonces Dios renovará su vínculo con nosotros y estaremos conectados para siempre. Entonces es lo que veníamos platicando, ¿no? El reconocer todo lo que el Eterno nos ha dado, el aprovecharlo sabiamente, y de esta forma contribuir a restaurar ese vínculo con nuestro Creador y con nuestros hermanos. Bueno, con esto concluimos entonces, hermanos, el estudio de Bamidbar, y nos vemos la próxima semana. Recuerden aprenderse los nombres, para quienes no lo han hecho todavía, hasta las parashot de Levítico, pues todavía tienen tiempo, ¿ok? Bueno, gracias a la hermana Ketita que estuvo por aquí, a la hermana Norma Tilano, y pues son las que veo. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.